buenas tardes, qué rico estar conectados en este espacio con nuestros invitados especiales del día de hoy, con ustedes, nuestros clientes, empresas, líderes de equipos de empresas, pyme, emprendedores y todos aquellos que están, como muchos de nosotros, por no decir todos, pensando en esos momentos de transformación y en la transformación de los modelos de negocio en tiempos de cambio. Hoy nos acompañan dos invitados súper especiales. Ellos son expertos de Ruta N, son Andrea Restrepo y Jorge Andrés Gómez, quienes nos estarán acompañando precisamente para hablar de eso. Andrea Restrepo es especialista y magíster en mercadeo, ha sido emprendedora y consultora en gestión y desarrollo de marcas. Y Jorge Gómez es especialista en gerencia integral y cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoría de empresas y emprendimientos. Chicos, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación de Protección. Y antes de darles la palabra, yo quiero hacer una introducción con una columna que leíamos en el periódico El Colombiano del domingo de nuestro colega Juan José Hoyos, y la columna se llama Primero la vida. Y él planteaba una pregunta donde dice, ¿primero la vida o primero la economía? A medida que pasan los días y se extiende la epidemia del coronavirus, esta es la pregunta que se hacen los gobiernos, los economistas y los empresarios y los dueños de los bancos. Y concluye su columna, y ahí les quiero dar paso. Él dice, lo primero es preservar la vida y también la economía. Y creo que en ese sentido arranca precisamente esta invitación que le hizo Protección a sus clientes, porque aunque todos estamos en casa cuidándonos, haciéndole frente a esta pandemia mundial, indiscutiblemente, además de preservar la vida, estamos pensando en las consecuencias que empieza a dejar el encierro y en cómo reinventamos esos modelos de negocio. Y con esta introducción, saludo a Jorge y Andrea. Con las buenas tardes, gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Y cómo ven esta reflexión y el momento de conversación que nos convoca en la tarde de hoy? Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias de verdad de nuevo, Protección, por la invitación en este evento conjunto entre Ruta N y Protección. Yo pienso que la reflexión cabe al lugar al 100%, es decir, Juan José en su columna hace unas reflexiones muy interesantes entre primero la salud, primero la economía, y yo creo que tenemos que tener muy claro algo, y es que sin salud no hay economía. A la final, el mercado somos nosotros, el mercado somos las personas, y en ese sentido, pues, si no tenemos personas no vamos a tener mercado, y hay que guardar ese equilibrio entre salud y economía. Pero definitivamente, muy seguramente vamos a tener, digamos, que guardar ese equilibrio por mucho tiempo, y en ese sentido vamos a tener unos sectores que van a recibir ese equilibrio de muy buena manera y otros que no lo van a ver tanto como un equilibrio, pero en ese sentido tenemos que seguir por esa senda. Andrea, ¿tú cómo ves esta reflexión y precisamente con tu experiencia en mercadeo y como emprendedora, pues cuál es ese dilema con el que te levantas todas las mañanas en estos últimos días? Sandra, muchísimas gracias primero por la invitación a Protección. Pues como lo dice mi compañero Jorge, también todo es un tema de equilibrio. Precisamente desde el mercadeo nos enfrentamos a un mercado que constantemente está cambiando. No es nuevo encontrarnos con esto, el consumidor constantemente está cambiando según se nos van presentando diferentes dificultades, y yo creo que en este momento estamos enfrentándonos a muchísimas cosas, pero es dependiendo de la manera como uno lo vea. Uno lo puede ver como una oportunidad, uno lo puede ver como una crisis, y yo creo que este es el momento de tomar todos los insumos que nos sirven para aprovecharlo, para retar nuestras capacidades, para retar nuestras habilidades y sacar de ello lo mejor, para desarrollar unas estrategias que nos sirvan para adaptarnos a este entorno. Entonces, si quieren, arrancamos la presentación que ustedes preparamos. Los invito a quienes están ahí conectados en el chat de Protección y están siguiendo esta transmisión, que nos vayan enviando sus preguntas. Jorge y Andrea nos van a hacer una presentación introductoria y iremos dando, en la medida de lo posible, paso a algunas de las preguntas en simultánea, en la medida en que se vaya desarrollando el tema, si les parece. Gracias. Vale, claro que sí. Gracias.
Bueno, lo primero que hay que decir, y gracias Sandra por esa introducción, porque cae de perlas en esta frase que digamos que aunque representa, digamos, una obviedad en este momento, que es que el mundo cambió. Y cambió tanto que nos llegó a poner incluso en este parangón, en este dilema de qué es primero, si la salud o la economía. Nunca antes lo habíamos visto, o sea, nunca antes nos habíamos hecho esa pregunta. Y esta situación, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos diferentes, con esta nueva normalidad, nos llevó a este nuevo escenario. Entonces, pero ese nuevo escenario lo queremos llevar también desde la psicología del consumidor, desde la cadena de compra y qué está valorando hoy realmente el cliente. Esa psicología del consumidor tenemos que entender que ha cambiado porque ya no se siente seguro en la calle, ya no nos sentimos seguros en la calle, pero en la medida en que no sentamos seguros en la calle, vamos a tener que buscar esa seguridad y como marcas, como empresas, vamos a tener que llevarles esa seguridad a nuestros clientes, a nuestros consumidores, para que puedan encontrar en esa seguridad, en esa confianza, un valor adicional y ese valor adicional que le tenemos que llevar a partir del modelo de negocio. La idea con la presentación entonces es que vamos a ir esculcando, digamos, entrando en esos elementos del modelo de negocio para que vamos identificando dónde podemos empezar a hacer, bien sea unas mejoras, bien sea unos ajustes o bien sea una reingeniería, una reinvención, un nuevo ajuste a entrar en esta nueva normalidad. Y lo primero que vamos a hacer entonces es hablar del consumidor. Hablar del consumidor, tenemos que tener muy claro cómo es que nuestro mercado, nuestro segmento de mercado se está comportando hoy y muy seguramente cómo se va a seguir comportando en ciertas partes, hasta cierto punto, con unos factores de cambio que vamos a ir teniendo. Esos factores de cambio que hemos podido identificar a partir de una lectura que no se viene dando, digamos, en los últimos meses, sino también una lectura de los últimos años. En estos días, cuando estábamos preparando la presentación con Andrea, decíamos, venga, es que casi que el mundo nos ha venido preparando para lo que estamos viviendo hoy. Si lo que estuviéramos viviendo hoy, esta cuarentena, hoy hace 10 años, hubiera sido totalmente distinta, con otros elementos totalmente distintos. No tendríamos la posibilidad de un streaming, no tendríamos la posibilidad de pronto de unas reuniones virtuales, tendríamos realmente un aislamiento social de verdad, cada uno en su casa, pero con unas posibilidades, digamos, muy limitadas de comunicarnos. Entonces, esos factores de cambio que podemos ver ahí listados se han venido dando, digamos, como en el tiempo. Con unos cambios también muy interesantes dentro de ellos mismos como tal. La educación virtual, yo me quiero detener, digamos, en unos pocos, no los voy a mencionar algunos, pero sí me quiero detener en algunos pocos y principalmente es el tema de educación virtual. Miren, el tema de educación virtual tiene unos impactos hoy en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazo. Los modelos de educación tradicionales han estado fundamentados en el tema de la presencialidad y con base en eso nos han educado, digamos, a todas estas generaciones. Pero ahora esta educación virtual necesita no solamente las plataformas que tenemos hoy, sino también modelos de educación que lleven hacia la virtualidad. Y en eso yo creo que tenemos que seguir aprendiendo todavía como sistema de educación y eso va a generar unas habilidades de trabajo muy distintas a las que hemos venido generando. Es decir, un trabajo en equipo con tecnologías es muy distinta a lo que va a ser de aquí en adelante a lo que vino hacia atrás, por ejemplo. Un tema de cómo dirimir conflictos, cómo tener esa interrelación, cómo generar esas relaciones, pero a partir de plataformas tecnológicas va a ser muy diferente. Hay algunos factores de estos que nosotros pensamos que llegaron para quedarse, por lo menos en un mediano largo plazo. Ese mediano largo plazo estamos pensando más o menos unos años, que son el tema de control de temperatura y el tema de distanciamiento social. Esos dos elementos juntos
hacen que, por ejemplo, para sectores como el retail, que necesitan o que han tenido una infraestructura muy grande de locales comerciales, tengan que pensar entonces en cómo van a empezar a generar unas condiciones de seguridad o al menos de confianza hacia sus consumidores en función de control de temperatura, por ejemplo, cómo se va a medir la temperatura, cómo se van a tener unos protocolos mucho más grandes de seguridad e higiene dentro de las mismas locaciones, dentro de los mismos servidores que se tienen, dentro de los mismos empleados que se tienen. ¿Cómo vamos a generar esa sensación de seguridad para mi cliente, para que mi cliente vuelva a mi local y pueda generar un tema de demanda? Pienso que esos dos, en el tema de distanciamiento social y control de temperatura, llegaron para quedarse. El e-commerce llegó para quedarse definitivamente, y ahí hay que hacer una adaptación, digamos, un poco más rápida en estos tiempos de cambio. Y necesariamente una comunicación constante. Definitivamente tenemos que empezar las marcas, las personas, con marca personal, todas las unidades económicas que hoy estamos vivos en estos tiempos, tenemos que generar una comunicación mucho más constante con nuestros consumidores a partir de un cambio de mirada, que es un poco lo que ya nos va a contar Andrea en lo que sigue. Bueno. Si me das permiso, Jorge, tenemos una primera pregunta y creo que puede ser la entrada también para Andrea. Nos preguntan cómo es el nuevo papel de las marcas y la forma de relacionarse de la marca y el consumidor en este momento de cambio de mentalidad y de prioridades. Bueno, precisamente esta pregunta cae derecho a lo que vamos a ver, que son las tendencias. Teniendo en cuenta todos estos factores de cambio y pues precisamente cómo nosotros debemos enfocar esta mirada a cómo nosotros deberíamos vernos enfrentados a retar nuestras capacidades, nuestras habilidades y a repensar estos modelos de negocio, y a que hay una nueva normalidad que se viene escribiendo y que venimos viendo un constante cambio en el mercado, un constante cambio en el comportamiento del consumidor, que esto no es nuevo, pero que sin embargo toda la contingencia que estamos viviendo nos ha puesto unos pilares distintos y nos ha cambiado algunas reglas del juego, ¿cierto? Encontramos y nosotros les hemos traído para ustedes, pues porque la cantidad de información que hemos venido recibiendo de todos los medios es bastante, y nosotros lo hemos resumido en dos pilares, que es el consumidor más digital y un bienestar social. Te quiero responder esa pregunta con la primera de ellas. Por ejemplo, sabemos que todo el tema de la digitalización y la virtualización venía en aceleración, pero realmente el gran reto hoy es cómo hago para llevar el mundo, cómo hago para traer el mundo como marca a la casa de mis clientes, cómo hago para desmaterializar todos estos servicios, para cambiar el enfoque, para realmente comenzar a generarlo, a hacerlo realidad, ¿cierto? A tangibilizarlo. Entonces, las marcas realmente deberían estar atentas a empezar a resguardar ese mercado, a hacer uso de la base de datos, de la fidelización que ya tienen hecha, porque si bien antes o todavía pues el poder realmente yacía en ese contacto físico, en a través de los 5 sentidos, realizar un engagement, una conexión, un enamoramiento, también debemos estar en la posibilidad de realizar estas mismas conexiones en la parte digital, en la parte virtual, ¿cierto? Y eso se logra a través de uno poder realizar una comunicación constante, cercana con el cliente. Porque aunque pues toda esta contingencia, toda esta situación que nosotros estamos viviendo, nos está viendo un poquito limitada toda esta cercanía, todo este distanciamiento social, toda esta distancia que hemos generado, nosotros como marca tenemos un reto muy grande y es el ser más cálidos, ¿cierto? Y todo ese momento también del e-commerce que se está generando, todo el mundo ya se está empezando a volver mucho, pues todo el mundo se está volcando a la digitalización y se está volviendo una necesidad. Necesitamos es generar seguridad a los clientes y eso, por eso es tan importante la inversión en la ciberseguridad. Tenemos un llamado al como marca a ser más conscientes, a ser éticamente más transparentes, y aquí es donde entra la importancia de la segunda tendencia.
como marcas del bienestar social es bastante importante empezarlo a tener en cuenta tanto al interior de la organización como al exterior. Si bien el cliente se estaba preocupando por todo lo que estaba comprando, por todo lo que estaba consumiendo, por empezar a ver, doy un ejemplo, por ejemplo, perdón, le valga la redundancia, doy un ejemplo en todo lo que consumía, digamos, los productos, de cómo se alimentaba, si empezaba a mirar la etiqueta nutricional y se empezaba a preguntar si los alimentos eran orgánicos, si los huevos que consumía eran huevos felices, ¿cierto? Ahora sí que más también va a querer ver si los productos son seguros, ¿cierto? Entonces, digamos que el llamado es a que empiecen a ver los infoproductos, ¿cierto? En este momento, inclusive, yo les pregunto, digamos, ¿cuántas noticias están consumiendo al día? Lo mismo va a pasar cuando salgamos a la calle y empecemos a notar, a preguntarnos si los establecimientos que estamos visitando son seguros, ¿cierto? Entonces, todo este bienestar social lo empezamos a notar y a preguntarnos, pues, realmente, qué tan consciente está empezando a ser. Como marcas necesitamos empezar a ser conscientes del impacto en función de, y realmente qué puedo lograr colectivamente. Por eso es tan importante que las marcas que también venían apuntándole a la conciencia ambiental lo sigan haciendo, porque el consumidor, más que una transacción de qué producto me puedo entregar, qué servicio estoy comprando, empezamos a generar son transacciones de conexión, más que una transacción económica. Aquí es donde entra un concepto muy importante y es el marketing con propósito real. Es qué le estoy entregando a mi cliente, ¿cierto? ¿Qué le estoy entregando a mi cliente? Y no solamente a mi cliente, sino qué propósito social también le estoy entregando a la sociedad, al mundo. Y yo creo que últimamente hemos visto completamente fuerte el concepto de juntos somos más fuertes. Creo que esto nos ha dado una idea de lo importante que son los aliados. Creo que es muy importante empezar a gestionar como tendencia con quién puedo empezar a generar valor en toda la experiencia de compra de mi marca para entregarle una propuesta de valor dentro de mi modelo de negocio mucho más fuerte a mi cliente. Y yo creo que ya aquí queremos empezar a entregarles a ustedes como unos ejemplos tangibles de cómo en el mercado lo están haciendo empresas colombianas, ¿cierto? Acá les traemos unos ejemplos inspiradores de cómo en los últimos años, a través de la lectura del mercado, de cómo las empresas al anticiparse también están ejecutando. Por ejemplo, en la primera tendencia que les trajimos del consumidor digital, en los últimos años en Colombia se ha presentado un crecimiento exponencial de esta tendencia. Vimos un aumento del 24% en el comercio electrónico y se había proyectado que para el 2021 iban a haber transacciones de hasta 21.000 millones de dólares. Vimos como Merkeo ha cuadruplicado sus ventas, pues, por medio de lo que estamos viviendo, de esta crisis. Rappi las ha duplicado. Y acá tenemos un caso muy especial, ¿cierto? Que también, pues, se ha dado gracias a las asesorías del Laboratorio de Negocios de Ruta N, como mistiendas.com, que yo quiero que mi compañero Jorge le dé un doble clic. Adelante, Jorge. Dale, bueno, básicamente, y el mensaje aquí que tenemos es, a ver, nosotros estamos trayendo unos casos digamos, que están saliendo al mercado, que son, digamos, importantes y que pueden llegar a tener alguna referencia. Pues todo el mundo conoce Merkeo, la mayoría de la gente conoce Rappi, pero este ejemplo que tenemos aquí de mistiendas.com lo quisimos traer porque mis tiendas venían leyendo el mercado de las tiendas de barrio. ¿En qué consiste mistiendas.com? Mistiendas.com lo que hace es llevar a las tiendas de barrio a la internet a través de una plataforma de comercio electrónico para que puedan ofrecer sus productos digamos, en su radio más cercano y poderles llevar el domicilio. Es decir, mistiendas.com son la opción de comercio electrónico de última milla de las tiendas de barrio. Nosotros estuvimos acompañándolos a ellos a finales del año pasado. Dentro de su plan de expansión, lo que tenían ellos era llegar a 40 tiendas en los primeros 4 meses de operación. Sus primeros meses de operación empezó en febrero de este año y solamente en un mes, en marzo, llegaron a 40 tiendas en tan solo un mes, no solamente en la ciudad de Medellín, sino a nivel nacional. Y ese es el otro mensaje que también es importante, y es que esta nueva economía, esta nueva normalidad, también nos lleva a tener unos segmentos de mercado muchísimo más amplios.
Este ejemplo es específicamente para eso, porque la expansión que se tenía de mis tiendas era local, incluso en uno de los municipios de la Burra Sur, y ahorita está a nivel nacional, digamos, ya con un tema dentro de la economía del poco contacto que tenemos identificado. Sandra. Jorge, permíteme, te transmito dos preguntas. Hay una primera de Marlon Franco que nos dice que él es un pequeño empresario que usa las ventas digitales, pero que siente que el nivel de desconfianza que se ha sembrado en los usuarios ha debilitado un poco el crecimiento de poder acceder a los servicios que él está ofreciendo. Es decir, aquí estamos viendo unos ejemplos de marcas que ya tienen un renombre y que detrás de ese nombre o de esa reputación construida hay una confianza también adquirida, pero en un nuevo empresario y en un pequeño empresario, cómo desarrollar esa confianza cuando ya la gente está en su casa y no ha vivido la experiencia de ese nuevo servicio. Sí, muy interesante esa pregunta y precisamente por eso quisimos traer un ejemplo de marca que no sea tan renombrada. Aquí una de las cosas, de las claves para ingresar en este nuevo mercado, que ya está, digamos, con estas dos empresas, la clave son dos. Primero, confianza, generar confianza en la comunicación, y ya lo vamos a ver por qué, y un tema de protocolos de seguridad. Entonces, confianza en la comunicación. En el e-commerce está el tema de la confianza en la comunicación para que tú sepas, tú como usuario, tengas claramente la confianza de la compra y el rastreo de la compra. Digamos que hoy eso se volvió, si antes era el plus, hoy es la nueva normalidad del e-commerce. Es decir, si me vas a dar un tema de trazabilidad, te compro, está muy bien, lo espero de entrada, pero ahora estoy esperando de ti también un tema de protocolos de seguridad. Y los protocolos de seguridad es transmitirle a mi usuario o a mi cliente que mis domiciliarios, por ejemplo, estén usando todos los temas de protección, todos los elementos de protección, que su pedido está siendo, digamos, caracterizado dentro de esos protocolos de protección, que esos protocolos de protección son desde la fuente, es decir, si estoy vendiendo un tema de domicilios de alimentos, por ejemplo, que sean desde la fuente y que se mantengan durante toda la cadena. Entonces aquí el tema es, para la pregunta que me hiciste, es generar confianza desde la fuente. Aquí muy importante, y eso lo vamos a ver, es comunicar. Aquí la comunicación se volvió supremamente importante en la medida de que se transmite la oferta de valor, pero también se transmite los elementos de seguridad y confianza, porque remitiéndonos al principio, lo primero es la salud. Entonces, si lo primero es la salud, pero voy a seguir consumiendo, yo como usuario voy a esperar entonces siempre, usted como empresa, proteja mi salud y dígame cómo me va a proteger la salud. Bueno, hay una segunda pregunta que nos hace Daniel Santos y nos dice, todos estamos volcados a escribirle a los clientes, a hacer una promoción digital y podemos estar llevando a ese mismo usuario que se enfrenta a varias marcas a un nivel de saturación en los niveles de su capacidad de atender a tantas propuestas que le llegan bajo un mismo medio que es su canal digital. ¿Cómo no llegar a esa saturación o cómo además diferenciarse en medio de tanta comunicación? André. Hola. De pronto, André. ¿No me alcanzaste a escuchar? Hola. André. ¿Pueden repetir, por favor? Está entrecortada la comunicación. Sí, nos pregunta Daniel Santos si este volcamiento de la digitalización está saturando a los clientes, cómo podemos contactarlos sin saturarlos y cómo podemos diferenciarnos en medio de tanta comunicación. Invitaría a Andrea que encienda la cámara porque solo estamos viendo su iconito y nos gustaría poderla ver, no importa que estemos compartiendo presentación, te podríamos también ver. Claro que sí, también estoy buscando cómo conectarme del otro dispositivo. Ahí ya. Listo, perfecto. Daniel, mira, yo creo que hay algo muy importante en este momento y es precisamente la base de los clientes fidelizados. Yo creo que en el transcurso pues, del tiempo que lleva la marca,
se debe haber construido no solamente la base de datos, sino también lo que se conoce del cliente, los gustos, las preferencias, no solamente digamos si prefieren comprar un producto u otro, sino digamos de estilo de vida, porque es muy importante ahorita más cuando estemos avanzando más en la presentación en cómo algunas de las empresas han abordado esta situación, que no pueden como recurrir a su modelo de negocio o al servicio o al producto que se están prestando, cómo logran crear otro tipo de programas precisamente para diferenciarse de la competencia, porque en este momento necesitamos detectar qué le genera valor al cliente y qué desde nuestras capacidades le podemos entregar. Porque, claro, todo el mundo en este momento se está volcando a la digitalización, pero la clave está en dos cosas. Uno, en ellos qué necesitan en este momento, escuchar las necesidades, qué les genera valor y qué como marca les podemos entregar nosotros desde las capacidades que tenemos. Y hay otra cosa muy importante y es el mensaje con el cual nosotros les podemos llegar, que una cosa muy importante que resaltamos en las tendencias es con el propósito, ¿cierto? Que no puede ser algo que sea únicamente transaccional, sino emocional. Y resalto otra cosa muy importante y es que yo creo que en el momento que estamos viviendo hoy, la data, ¿cierto? Si nosotros tenemos acceso a todo este tema de la tecnología 4.0, si tenemos cómo medir, o sea, cómo medir las interacciones, cómo medir si realmente los mensajes que nosotros estamos entregando están calando en nuestros clientes, es vital. Perfecto. Sandra, entonces si quieren, sí, dale Jorge. Y si me lo permites, también quisiera hablar de pronto un poquito del sector retail y de pronto como qué se viene, qué estamos pensando que pueda venir después del sector retail, sobre todo el físico. Un poco lo que decía Andrea, en el tema de competencia va a estar muy enfocada, volvemos al tema de seguridad. Es decir, el tema de seguridad es cómo le transmito yo a mi cliente que todavía quiere tener la experiencia de ir al almacén, de probarse la ropa, de tener todo el tema de vitrineismo y demás. ¿Cómo le transmito yo esa seguridad? Esa seguridad, creo que vamos a tener que llegar a un escenario de imagínense, dos locales, uno en donde diga, le puedo asegurar que estoy haciendo protocolos de seguridad, que mis empleados tienen pruebas, si es posible, tienen pruebas del virus, que están negativos de virus, que estamos tomando un tema de temperatura. Y en el otro en donde no te digan absolutamente nada de eso. Entonces, en esas dos cosas que necesariamente incluyen otros costos, ponen una presión todavía mucho más para ser más competitivo, pero en esos dos escenarios, uno como consumidor siempre va a buscar el tema de la seguridad. Entonces, digamos como para también hablar un poquito del tema de retail. Y le voy a agregar otra cosa, Jorge, que este tema es muy apasionante, y es una fórmula, es el cliente, el mensaje, el contexto y el canal, que ahorita vamos a hablar de eso, es, digamos, por dónde me comunico con mi cliente, que ese es un tema de segmentación completamente, y sobre todo en este caso, que es los canales digitales. Tenemos conectados a empresarios y emprendedores, pero también a empleados. Y los empleados se hacen preguntas también desde su rol de contribuir a la sostenibilidad de sus empresas, pero desde su autocuidado. Entonces, Juan Noreña nos escribe, para quienes somos empleados de empresas físicas y no tenemos mucha relación con la virtualidad, nuestro futuro laboral es también incierto en este momento. ¿Qué nuevas oportunidades creen que deberíamos explorar los empleados que puedan ser necesarios a partir de ahora y cómo podríamos prepararnos para el futuro? Interesante pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo pienso que el mercado laboral muy seguramente va a empezar igual como el mercado de bienes y servicios. Va a entrar en un tema también de competitividad muy alta, ¿cierto? ¿Por qué de competitividad muy alta? Es decir, si hoy estamos en una empresa, tenemos unos empleos X. Si somos muy buenos en lo que hacemos, sigamos por ahí. Pero, por ejemplo, ahora es donde toma muchísima más validez, por ejemplo, el tema de certificaciones, donde toma mucha más validez el tema de capacidades, el tema de habilidades. Es decir, si antes no manejábamos este tipo de plataformas, por ejemplo, manejar estas plataformas va a ser una nueva habilidad,
las certificaciones van a ser una nueva habilidad. Entonces, digamos un poco, tener un pie en el hoy, pero un pie con el otro en el futuro. Es decir, que se viene del mercado laboral y el mercado laboral muy seguramente va a tener unas exigencias en certificaciones donde nos pongan en un nivel muy distinto al resto para poder llegar a competir por unos puestos que muy seguramente podrán ser limitados, pero con esas certificaciones y con esas adicionales o con esos valores agregados van a estar dispuestos a pagar el mercado por ellas. Bueno, sé que tenemos muchos ejemplos, que queremos continuar con la presentación. Les voy a transmitir 2 preguntas adicionales y volvemos y retomamos otro pedacito como del contenido para seguir avanzando, aunque indiscutiblemente las preguntas también le dan una dinámica de realidad y nos ayudan a medir el pulso de lo que están sintiendo y las preguntas que tienen las más de 800 personas que tenemos en este momento conectadas de todos los lugares de Colombia y de algunos países de Latinoamérica y de Europa. Nos pregunta Germán, dice, está muy bien si yo ya tenía mi empresa creada, pero si soy un nuevo emprendedor, aquí no tengo un momento de cambio, sino un momento de inicio. ¿Cuáles deberían ser esas recomendaciones para quienes apenas están iniciando y aún no tienen la base de datos de sus clientes, no tenían un diferencial en términos de competencia con otra propuesta de valor, sino que apenas estaban saliendo al mercado? André. Bueno, yo creo que realmente es un mar de oportunidades. Y yo creo que en este momento el medidor más importante son las tendencias, todo lo que nos está diciendo el tamaño del mercado. En este momento tenemos que recurrir precisamente a escuchar al cliente. El cliente, ¿qué es lo que está necesitando? ¿Cuáles son las cosas que necesita, para dónde va? Y yo creo que es muy importante basarnos no solamente en una única fuente de información, sino empezar a contrastar los diferentes medios para nosotros poder tomar una decisión acorde a también nuestras capacidades. O sea, es contrastar no solamente lo que necesita el consumidor, sino desde lo que nosotros tenemos, qué podemos ofrecer, ¿cierto? Y con eso poder crear una experiencia de compra acorde. Nos escribe Héctor Fabio. Perdón, Jorge, dale, complementa y ya te paso esta otra pregunta. No, yo solamente haría como la siguiente analogía, y es un poco como el nativo digital y los que no somos nativos digitales. Casi que los emprendimientos que van a nacer hoy son nativos de nueva normalidad versus las empresas que ya están, digamos, instaladas. Entonces, los nativos de la nueva normalidad muy seguramente van a nacer con unas nuevas competencias muy distintas a las empresas que ya están establecidas. No, precisamente nos pregunta Héctor Fabio, para el sector de los tenderos, ustedes hablaban ahorita de tiendas físicas, del retail, pero Colombia es un país de tiendas en cada barrio, en cada esquina, y él nos dice, aquí la mayoría de los dueños de esas tiendas son personas mayores, que ellos mismos todavía no habían entrado a esa digitalidad y todo lo hacen vía la llamada de pronto del de la esquina o la presencialidad con las personas del barrio. ¿Cómo deben evolucionar ellos en medio de este contexto? Yo creo que hay algo muy importante a tener en cuenta y es, digamos, los niveles por donde, o lo que llamamos los mangos bajitos, ¿cierto? En este momento, ¿qué es lo primero que nosotros debemos necesitar como para poder reactivar esa economía? Y en este momento es la seguridad. El cliente en este momento lo que necesita sentir para poder volver a la calle, para poder volver a activar la economía también es sentirse seguro. Entonces, digamos, los tenderos podrían estar dotados con el material mínimo de protección, ¿cierto? Eso es casi que lo primero que deberíamos tener asegurado. Lo segundo, podemos identificar, digamos, dentro del equipo que conforma, digamos, 1, 2 personas, o sea, cómo puedo expandir mis habilidades en un cambio de los roles, porque digamos, en un periodo de tiempo que dentro del equipo se puede establecer, uno puede empezar a estudiar cómo puede empezar a migrar a esta nueva normalidad, como dice Jorge, de la digitalización, ¿cierto? Porque tarde o temprano vamos a tener que empezarlo a hacer. ¿Y cuáles son los mangos bajitos? ¿Cómo mi cliente se puede empezar a comunicar? Vemos como, digamos, los negocios empiezan a migrar a hacer sus primeros pinos, digamos, en las redes sociales más conocidas como Instagram, como Facebook. Es empezar
por estos magos que nos permiten tener los primeros pasos de comunicación, el primer paso de acercamiento con mi cliente. Nos pregunta Jorge Toro si apenas estoy pensando en emprender, ¿es momento para hacerlo o es momento de quedarme en pausa, de analizar un proyecto, pero no de salir en este momento a la calle? Yo le contestaría, miremos la idea de negocio. Es decir, primero es mirar la idea de negocio, analicemos la idea de negocio, porque así como la está pensando en un nuevo emprendimiento, muchas de las empresas, por ejemplo, están en pausa en su modelo de negocio. Entonces, miremos el modelo de negocio. Una vez mirado el modelo de negocio, miramos qué decisión tomamos. Perfecto. Y creo que ahí le podemos dar paso al ejemplo que ustedes nos tienen preparado en la U, que en medio de la coyuntura también cambian los modelos de negocio ante la realidad a la que nos estamos viendo abocados. Total. Quiero que por un momento se imaginen la situación en la que estamos. El 70% de nuestros ingresos como organización provenían del delivery de comida en las universidades. Sabíamos que las universidades iban a cerrar, pero no solo eso, que en las casas a nuestros clientes no les iba a gustar pedir comida a domicilio seguido por dos razones. Una, por el riesgo que suponía una interacción constante pidiendo un domicilio para almuerzo, uno para la comida, uno para el almuerzo al día siguiente y así. Y la segunda, porque la capacidad adquisitiva de los hogares y las personas iba a disminuir, porque íbamos a empezar a ahorrar más, preparándonos para el futuro y almacenar cosas que nos permitieran permanecer durante la crisis. Desde esta perspectiva empezamos a pensar qué podemos llevar a la casa de los estudiantes, de estos 160.000 clientes que teníamos, que pueda generar valor en esos dos sentidos: ayudarles a ahorrar dinero, es decir, cocinando en casa ojalá, pero también disminuyendo el número de interacciones con los domiciliarios. Y de ahí surge todoscomemos.com. Imagínense comida que ya está preparada, lista casi para servir en el plato, pero que podemos almacenar en nuestras neveras hasta por 45 días. Si las guardas refrigeradas duran una semana y media, si se congelan duran 45 días. Esta comida, que es preelaborada y le permite a cualquier persona ser chef en casa, fue una de las soluciones que planteamos para el tiempo que venía, y disponimos parte de la capacidad instalada en nuestros equipos para ello. Nuestros ingenieros, o al menos algunos de ellos, nuestro equipo de marketing, nuestro equipo de diseño, empezó a trabajar en esta nueva idea de cómo servir a nuestros clientes, los mismos clientes pero ahora en sus casas y de manera segura. Hemos iterado muchas veces. Al principio, por cada comida o plato que tú comprabas, nosotros donábamos un plato adicional para alguien que lo necesitara, pero el modelo fue insostenible porque las personas estaban donando mucho más de lo que en un principio esperábamos, y entonces nos tocó reevaluar la política de donación para que el negocio fuera sostenible. Hoy en día estamos donando el 7% de todo lo que vendemos en la plataforma a personas en necesidad. Lo que Andrea nos decía de leer las tendencias, entender las señales del entorno y ser capaces de cambiar también a una velocidad muy rápida, y yo creo que eso es lo que más nos sorprende, es porque uno muchas veces ve venir los cambios, pero se queda como paralizado diciendo, bueno, y tengo que estudiar, tengo que analizar un poco más, y yo creo que este equipo lo que nos demuestra de la gente de la U es su capacidad de cambio y de lectura de unas señales muy claras de lo que estaba pasando en su entorno, no solo de la universidad, sino del entorno mundial alrededor del COVID. Andrea. Listo. Andrea nos está compartiendo pantalla. Ahí estamos, eso, ya tenemos tu escritorio, perfecto. Bueno. Un momento que tengo un problema acá con el computador. Ahí nos... Sí, Jorge.
Vale, no, mira, también sobre el tema del video, lo que tú dices es un tema del tema ágil y es, aquí cabe mucho la planeación, o sea, esa, no planeación con una sola C, sino la planeación con doble C. Es decir, solamente en 5 días poder hacer la implementación de toda la idea y la validación es donde se hace muy interesante todo este tema de ahora de las metodologías ágiles. Es importante también ir insertando ese tipo de conocimiento, ese tipo de habilidades dentro de las empresas para poder llegar a dar respuesta a estos cambios que, como dijimos y como empezamos, siempre vamos a vivir en un permanente cambio, unos cambios más profundos que otros, pero el nivel de incertidumbre siempre va a estar. Lo que pasa es que ahorita se nos multiplicó la n potencia, pero siempre vamos a tener un nivel de incertidumbre y esas metodologías ágiles nos van a ayudar mucho. Y acá también es la posibilidad de salir con mínimos productos viables que tú vas refinando cada semana en la medida en que vas viendo la respuesta de los usuarios, pero también tu capacidad de ir ajustando cosas que tenías pensadas, pero que a veces la teoría de lo perfecto es enemigo de lo bueno, nos puede ayudar como a pensar de si nos quedamos esperando a tener todo resuelto, esa planeación de la que tú hablas no va a ir a la velocidad que quisiéramos. Así es. Bueno, y retomando entonces el tema de cómo se da toda esta transformación digital, queremos compartirles ahora entonces el ejemplo de en la U. Hola, mi nombre es Carlos Álvarez y yo soy el director de producto de todoscomemos.com, una iniciativa que nace en respuesta a la pandemia y al COVID-19 y todas las problemáticas que se han generado alrededor de esto. Desde mi rol fue importante entender el problema, entender las comunidades que habían de por medio, los recursos que teníamos a la mano y sobre todo el contexto en el cual nos encontrábamos, para empezar a tener y a recopilar una serie de insumos relevantes para lanzar un primer MVP de lo que sería el producto. Es por eso que empezamos como primera instancia a priorizar qué era lo más importante, porque sabíamos que teníamos que actuar de manera rápida. Entonces se piensa desde mi perspectiva de producto en simplemente un lenguaje visual de cómo debíamos comunicarnos, no solo en el producto, sino también a través de las comunicaciones. Entonces se crea un producto con una filosofía de algo muy sencillo, muy intuitivo, en el cual simplemente desplegamos la propuesta de valor, en donde se le explica a la gente que lo que hacemos es venderles productos preelaborados que pueden durar hasta 45 días en la nevera de los usuarios y que tienen todos los procedimientos para evitar el contagio durante la entrega. Después de eso tiene un call to action que simplemente les dice compra o dona. Entonces es muy straightforward la información que se le muestra a los usuarios, y debajo de eso ya se empieza a mostrar lo que es los productos. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a validar cómo estaban usando el producto, cada vez alineábamos más lo que eran las necesidades y la problemática con lo que era las metas del negocio a través de un producto que respondiera a ambas y que fuera sostenible. Entonces, finalmente decidimos que debía ser un producto web en el cual las personas pudieran acceder tanto desde el celular como también desde un computador, porque una aplicación no se puede abrir desde un computador. Y asimismo, todo empezó a construir un lenguaje de cómo nosotros estábamos mostrando lo que éramos, y que empezó a ser consistente no solo en el producto, sino también a través de las redes sociales y a través de nuestras comunicaciones. Pues definitivamente aquí lo que vemos, Andrea, son procesos de innovación y de agilismo que se trasladan a todos los sectores. Quizás uno de los sectores que rápidamente tuvo que apagar fue el sector de turismo, y con eso te quiero dar la entrada para que continuemos con la presentación y podamos hablar de ese sector. Claro, gracias. Efectivamente, uno de los sectores más afectados, y también quisimos traerles este ejemplo de cómo ellos han podido realizar una constante comunicación de marca, pero en torno a la segunda tendencia, que es el bienestar social, es cruceros.com. Ellos, aunque no han podido seguir operando normalmente, decidieron abrazar esta tendencia y seguir conectados. Ellos están prestando
los servicios de hospitales flotantes y han decidido continuar con una constante comunicación, realizando también marketing con propósito superior, con un mensaje muy consciente y fidelizando a todos sus clientes con un mensaje que cautiva en segundos. Han decidido trazar su ruta en forma de corazón y constantemente están comunicando lo que están haciendo. Esto lo que hace es crear comunidades de marca, es generar transacciones de conexión emocional. Y por eso queríamos traerlo, porque básicamente lo que vemos acá es un marketing con un propósito, y ese propósito son actos solidarios, que realmente lo que están haciendo es transmitir el mensaje de que juntos somos más. Para interpretar un poco lo que nos estás diciendo y varias de las preguntas que tenemos en el chat es, puede que en este momento no materialices una venta, pero debes cuidar en este periodo la relación con tus clientes y resignificar el propósito de tu compañía, lo que en algún momento se volverá a traducir en ingresos directos o en el consumo de tu producto o de tu solución. Claro, porque realmente estamos en un momento donde todos estamos en la casa en cuarentena. Hay unos que también tienen bastante tiempo para estar completamente conectados, para consumir bastante información. Estamos en un momento de posicionamiento también, donde todo el mundo está luchando por estar en un pedacito de la mente, y no solamente en la mente, sino de ganarse otro pedazo del corazón de los clientes. Entonces, si no podemos operar como normalmente lo estamos haciendo, entonces comuniquemos y anclemos los mensajes con el corazón. Esto es bastante importante, por eso es que la comunicación no se debe dejar a un lado, sino antes es el momento para estar más cercanos del cliente. Nos pregunta Laura, ¿cuáles deberían ser esos 3 puntos claves para transformar una marca que pasa como de generar solamente una necesidad o de suplir un servicio a generar esas marcas con propósito? Porque quizás eran marcas que se habían quedado mucho en lo transaccional y no tanto en esa comunicación de sentido o en esa comunicación más humana de la que nos estás hablando. Vale, pues lo primero que hay que tener en cuenta es el ADN de la marca. Hay que saber quiénes somos, hay que conocernos como marca, ¿cierto? Entender quiénes somos. Luego hay que entender también a nuestro cliente. Hay que entender nuestro cliente qué quiere y hay que entender qué necesita el mundo. Yo creo que esos son los 3 pilares fundamentales. Cuando nosotros anclamos esos 3 pilares fundamentales, encontramos una fórmula para generar y crear un propósito superior. Y de esta manera nosotros encontramos qué le podemos entregar, cómo podemos hilar esa cadena y crear qué es realmente cuál va a ser ese valor que le vamos a entregar al mercado, anclado al producto, al servicio, a la empresa como tal. Perfecto. Si quieres, continuamos y ahora le damos paso a algunas preguntas, Jorge. Vale. No, Sandra, solo iba a hacer como una anotación, porque también es importante hablar de esas marcas o de esos negocios que dependían mucho de la presencialidad. Yo pienso que frente al tema de la presencialidad, cabe la pregunta, y es, ¿la presencialidad me cierra el negocio o la motivación de compra me cierra el negocio? O sea, son 2 preguntas, digamos, muy diferentes, y hoy la respuesta a esa pregunta lo es todo. ¿Por qué? Porque la motivación de la compra en algunos sectores, por ejemplo, preparando todo este material, estábamos conversando con personas de hoteles, con empresarios del tema de dealers de carros y demás, automotrices. Les decíamos, venga, está bien esa presencialidad, que su negocio siempre lo ha tenido, toda la vida lo ha tenido, pero detrás de eso hay un tema de motivación de compra. Entonces, volvemos a insistir en la comunicación con sentido, una marca con sentido, en donde sobre todo el mensaje tiene que ser, estamos todos juntos y podamos llegar a seguir hacia adelante. En ese seguir hacia adelante, pues se puede seguir teniendo el tema de generar la decisión de compra, no necesariamente con la presencialidad, sino buscar en esa comunicación un call to action para que se pueda generar esa compra más allá de la presencialidad. A nosotros nos pasó, miren, en el laboratorio, nosotros con Ruta N tenemos un laboratorio de innovación. En el laboratorio de innovación tenemos unas sesiones que las teníamos presenciales, de 4 horas en Ruta N.
pero nos llegó esto y dijimos, bueno, venga, ¿qué vamos a hacer? Entonces, seguimos dando estas sesiones, pero transmitiendo el mensaje que es lo fundamental y que está en el ADN de Ruta N, y es transformar. Entonces, para transformar necesitamos otros medios y empezamos a desarrollar este tipo de sesiones virtuales con unos resultados bien interesantes. Entonces, es un poco de saber realmente qué es lo que hacemos, y el cómo lo hacemos puede tener algunas variaciones, y aquí entran este tipo de herramientas. Pues Jorge, con esa respuesta le diste precisamente, lo resolviste la inquietud de Claudia Santos, quien tenía una pregunta muy en esa línea. Ahora tenemos a Alexander Pino, que es uno de los cerca de 1000 usuarios que está conectado en este momento. Es muy bueno el balance que tenemos. Nos dice cómo hacer ese mercadeo cercano por la pandemia sin caer en oportunismo, sin caer incluso en un cliché o en un lenguaje común en el que todos hablemos de los héroes, de la misma comunicación, que obviamente puede ser asertiva al comienzo, pero que empieza a caer en un lugar común y, como él dice, pudiera parecer oportunista. Yo creo que es una mezcla de dos cosas. O sea, uno necesita encontrar dentro de las capacidades cómo puede reaccionar como empresa claramente a generar su liquidez, pero también es un tema de responsabilidad de la empresa social, ¿cierto? Si quiere ser parte de la solución a lo que está viviendo el mundo en este momento, entregar ese propósito, ¿cierto? Entonces, cuando las cosas se hacen real, cuando las cosas se hacen desde el corazón y uno encuentra como donde realmente puede aportar a la solución, y todo se hace real, porque si ustedes notan en Instagram, por ejemplo, estas redes donde se está compartiendo todo constantemente 24/7, lo que a los clientes en este momento les gusta consumir, los medios, o sea, los mensajes que les gusta consumir son reales, no les gustan los pregrabados, no les gustan como todos los mensajes editados, les gusta realmente es ver lo que está pasando en el momento y en el contexto real. Entonces yo creo que la clave está en de verdad sentir lo que se está haciendo y encontrar en lo que yo puedo aportar y generar valor en el momento exacto. Jorge, ¿cómo monetizar en el corto plazo? ¿Cómo pasar de ese ingreso cero en el que en este momento están muchas de las empresas por la contingencia a nuevamente activar las ventas y generar la sostenibilidad que necesitan los negocios a partir de la generación de ingresos? Gracias, Sandra, por esa pregunta, y gracias a los 1000 usuarios que están conectados todavía con nosotros a esta hora. Precisamente eso es para allá es por donde vamos. Entonces, si André me ayuda con la siguiente, que lo teníamos ahí en la presentación. Tenemos básicamente cuatro pilares, o sea, nosotros lo hemos podido entender como 4 pilares, que son estrategias de adaptación para mantenerse en el mercado. Es decir, hoy, digamos, es un tema de estrategias de poder sobrellevar y poder pasar este río turbulento que estamos pasando, en el que estamos todos. O sea, eso es, digamos, una realidad que es muy diferente a las otras crisis que se han visto, digamos, en el pasado reciente. Esas crisis antes tenían, digamos, un foco de inicio, y se sabía cómo llegar a ese foco de inicio. Tenía, digamos, como ciertos vectores que se podrían ir llegando como a atacar, ¿cierto? Hablando puntualmente de la crisis financiera de 2008. Pero hoy estamos todos, es decir, medio mundo o el 90% del mundo está en su casa en cuarentena. Entonces, la estrategia, digamos, como un tema que queremos proponer aquí es, primero, entender el mercado, establecer escenarios, mantener operaciones a flote y mantener un tema de comunicación que, digamos, es un poco como lo que hemos venido hablando. Aquí es muy importante entender que lo que pasa hoy es estacional, pero por más que sea estacional, todas las decisiones que tomemos hoy y todas las estrategias que definamos hoy con miras al cliente, con miras a la operación, nos van a definir el día de mañana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en ese sentido, dentro de las oportunidades, dentro de las habilidades, dentro de las capacidades que tenemos, lo importante primero es no dejar de invertir, y no necesariamente es con recursos
o ir a buscar a unos recursos de dinero y demás. No, no solamente es un tema de recursos financieros, también es no dejar de invertir, por ejemplo, en la capacitación de las personas. El tema ahora, todas estas plataformas de educación virtual pasaron a ser gratuitas. Hay que aprovechar eso. Y hay que aprovechar también las organizaciones matriciales. Estamos muy acostumbrados a organizaciones piramidales en donde cada uno tiene como su trabajo muy bien definido. La propuesta es pasar a unas organizaciones muy matriciales, muy por proyectos en donde todos tengamos muy productiva y proactivamente buscar estrategias precisamente para monetizar. Y precisamente el contacto con el cliente no se debe perder, por lo que tú decías, Sandra, porque no quiere decir que quien no me esté comprando hoy no sea mi consumidor. Es decir, quien no me está comprando hoy eventualmente me va a poder comprar. Entonces, debo de mantenerme en esa mente del consumidor. No quiere decir como se dice en inglés, out of sight, but not out of mind. Es decir, hay que estar en la mente del consumidor, pero no necesariamente porque no nos vea, no quiere decir que no existamos. Entonces, eso es muy importante. Y dentro de ese tema, André, por favor, para el tema de monetizar, si la sigues. Importante, la segmentación. Tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo, quién nos está escuchando, cómo nos está escuchando, cómo llegamos a esos canales de comunicación, cómo nos comunicamos con él. Porque la segmentación, en ese segmento de clientes, en esa propuesta de valor, con esos aliados y con unos esquemas de monetización son los que a la final vamos a tener unas estrategias de conversión. O sea, tenemos que conocer el cliente. Y conociendo el cliente nos lleva a ese último pilar en la parte, digamos, inferior derecha que tienen ahí en la pantalla, y es a la comunicación empática. Que para eso le doy, digamos, un poquito le doy la palabra a André para que nos cuente un poco de cómo llegarle a ese tipo de clientes por segmentación. Andrés, si nos ayudas abriendo el micrófono. Vale. Ahí me escuchan. Sí, ahora sí, te oímos. Hola, ahí. Un momento, porfa. Listo. Ahí estamos teniendo como algunos problemas de audio, André. Ya, ahí me escuchan. Ahora sí, y estamos viendo tu pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, entonces, para poder desarrollar esta comunicación empática y poder generar un mensaje que nos invite a que realmente puedan hacer transacciones, es importante saber cómo le llegamos al cliente. Entonces, nosotros les tenemos un ejemplo de cómo ha sido el consumo médico durante toda esta contingencia del coronavirus. Y pueden hacerle un zoom a la imagen, los invito a que lo hagan porque es muy interesante. Inclusive también pueden ir al portal, pues los invito a que después visiten el portal Visual Capitalist, donde hay un artículo donde cómo es el consumo de todo esto por generaciones, porque es muy importante cómo están realizando las marcas la segmentación. Algunos lo hacen por estilo de vida, otros lo hacen por generación. Entonces, al momento de uno desarrollar la estrategia de comunicación, al momento de uno desarrollar la estrategia de cómo le voy a llegar a mi cliente, es muy importante ver los canales. Entonces, en este caso, entre los millennials y los boomers, los millennials, que es toda esta generación que le tocó la multitarea, que nació en medio del internet, ¿cierto? Que puede ver diferentes pantallas a la misma vez. Ellos consumen toda la parte de la información, por ejemplo, en este caso, por los videos online, ¿cierto? El contenido de streaming, por la televisión digital, ¿cierto? La prensa en línea.
mientras que los baby boomers, si nos acordamos un poco de ellos, que es la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que son los que persiguen los ideales tradicionales, que les tocó todo el nacimiento de la televisión en blanco y negro, que son una generación mucho más estable, mucho más conservadora, entonces se irían por un canal más tradicional. Entonces estamos comparando dos generaciones, una generación que es multicanal, que es omnicanal, que le gusta hacer transacciones de diferentes tipos de experiencia, versus una generación que se va y consume básicamente toda la información por un canal. Entonces acá básicamente yo les quiero pues hacer como esta reflexión de que sí, es muy importante todas estas estrategias, pero realmente esta fórmula es, listo, yo necesito desarrollar y entender mi marca desde el mensaje que estoy entregando, pero también por dónde lo voy a entregar. Entonces es muy importante la segmentación, es clave, como empezó Jorge, cómo lo voy a monetizar, que es la segmentación, pero también ese call to action, cómo lo voy a lograr. Perfecto. ¿Les parece si vamos a ver el último video que tenemos del LAU? Súper. Listo, Dani. Iterar ha sido un reto muy grande, pero muy chévere porque hemos podido aprovechar la capacidad instalada que tenemos como organización para hacerlo rápido, para hacerlo bien, para aprender. Nos hemos equivocado un montón de veces. Hubiéramos quizás, si estuviéramos esperado más tiempo, hacer las cosas mejor, pero creemos que el producto, lo que hoy está al aire, todoscomemos.com, que ha crecido sostenidamente semana a semana, que estamos próximos a lanzar en México, no sería posible si no nos hubiéramos arriesgado a iterar rápido, a probar, a aprender andando, que es uno de los desafíos grandes de este tiempo. Creemos que las organizaciones y las personas que se tomen mucho tiempo para pensar y para repensar las cosas, posiblemente no les será suficiente cuando empiecen a hacerlo. Y por eso uno de nuestros consejos principales es, este es un buen tiempo para aprender sobre la marcha, para iterar y corregir rápido, pero no dejar de avanzar en las nuevas ideas y proyectos que tengamos dentro de nuestras organizaciones. Jorge, hablemos un poquito de en la U y de ellos, cómo ha sido el resultado de este proceso de innovación, que lo acabamos de ver aquí en el video. Bueno, definitivamente es un resultado interesante por lo que veníamos diciendo. Es un tema de innovación en muy poco tiempo, es un tema de lectura de mercado necesariamente, y lo tengo que confesar, cuando estábamos organizando este evento, me comentaron del cambio, porque es un cambio de 180 grados, entonces yo les decía, pero venga, ¿cómo pasa de aquí un tema de educación a un tema de alimentación? Y viendo los videos uno entiende que es una lectura de mercado pues a la final. Yo pienso que también es hablemos un poco del cómo, de ese cómo se hace, de cómo se logra la magia, porque también de pronto muchas personas nos pueden decir, bueno, pero venga, de eso tan bueno como se hace. A ver, primero que todo, ahí nosotros tenemos una combinación o tenemos como este mantra en donde decimos pasión y método. Es decir, hay que ponerle pasión a las ideas y método a las ideas. Una idea con mucha pasión muchas veces no ve resultados. Una idea con mucho método no necesariamente ve tampoco resultados en el mediano plazo. Pero cuando se juntan las dos cosas, cuando se juntan la pasión y el método, cuando se juntan los saberes, cuando se juntan las habilidades, llegan muy bien, llegan a un muy buen puerto. ¿Qué tipo de métodos? Son métodos que están, o metodologías que están al alcance de todos. Están las metodologías para conocer el mercado, están las metodologías, por ejemplo, del Customer Journey Map, de los mapas de empatía con los clientes. Están el mismo esquema de modelo de negocios para poder hacer ideación. Todas estas herramientas están, digamos, sobre la mesa, que podemos llegar a utilizar eventualmente. Están los mapas de actores, es decir, son metodologías que también, digamos, son relativamente sencillas de utilizar, pero que son súper poderosas en el momento de poder llegarlas a usar para poder
no solamente llevar una idea al mercado, sino de también fortalecer esa idea de negocio o esa empresa que está pasando por este tipo de momentos de cambio para poder llegar a la otra orilla. Eso está sobre la mesa y ahí hay muchas cosas en las que podemos acompañar y ayudar. Jorge, hay una pregunta para de pronto quienes nos están viendo y no están tan familiarizados con este tipo de herramientas, una página, un aliado recomendado para poder encontrar estos Customer Journey Maps, estos mapas de actores, para incluirlos dentro de esa planeación. Estamos en casa, tenemos el tiempo, cómo acceder a eso y hacer con método y con planeación y con toda la pasión ese desarrollo de nuestro negocio o ese girar leyendo las tendencias del mercado. Bueno, me van a perdonar la cuña. Se vale la cuña, no, se vale la cuña. En el tema de la cuña, pues en este momento, no, como les decía ahorita, tenemos el laboratorio de innovación en Ruta N y estamos con el laboratorio de negocios también. Digamos, es un servicio que tenemos en Ruta N de manera gratuita, dispuesta para emprendedores y empresarios, que precisamente estamos para eso, para poder tener estos servicios puestos a la ciudad, a los empresarios, a los emprendedores que quieren identificar con estas, ponerle pasión y método a sus ideas y poder seguir adelante con eso. Ahí estamos en Ruta N. Pero también, digamos, como empezamos la presentación, todo es de equilibrio. En el ecosistema emprendedor también pueden existir esos aliados, pero tengo la camiseta puesta de Ruta N, entonces tengo que decir que en Ruta N estamos dispuestos para eso. ¿Sabes por qué me parece interesante tu cuña? Porque puede que muchos de quienes nos estén viendo, ahorita veíamos que hay un sector de tenderos que están conectados, pueden ver a Ruta N como solamente es un aliado para los emprendedores de tecnología. Y aquí parte de lo que tú nos estás desmitificando es que Ruta N está abierto para esas nuevas ideas de negocio, obviamente entendiendo que la virtualidad está ahí como esa plataforma en la cual cada vez más y en medio de esta coyuntura cobra relevancia, y por ahí empezó parte de esta charla, es el escenario en el que estamos ahora y en el que no estábamos hace 10 años, pero no solamente es para emprendimientos de tecnología. Y creo que eso está muy bien también para dejarlo claro y encontrar ese aliado, además con lo que dices que es gratuito. Sandra, sí, de hecho lo que yo te decía, el tema de mistiendas.com, precisamente es del sector de tenderos y llegó con una idea que tiene incorporada ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Entonces, porque también hay que entender un poco que la tecnología a la final es un medio, la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio para facilitar llegar, conectar oferta y demanda a través de una idea. Entonces, tienes mucha razón, es un poco desmitificar un poquito eso para poder generar también nuevos procesos para llegar al mercado y para poder fortalecer ese tipo de situaciones. Bueno, tenemos el último caso, el caso de Public. ¿Qué les parece si lo vemos para que le vayamos dando como cierre a esta conversación? Bueno, yo creo que igualmente les traemos también unas ideas inspiradoras que me gustaría mostrarles antes de llegar al caso de Public, que es como la cerecita que les traemos. Vale, entonces, no sé si se las podemos mostrar, ya que nosotros hemos traído para ustedes 3 sectores pues, que se han visto bastante aporreados por la contingencia y nos atrevimos a pensar fuera de la caja. Trajimos el turismo, el comercio al por menor y el entretenimiento y algunas ideas como para que se nos abra la mente y podamos ver cómo se podría aplicar todo eso a los negocios, ¿cierto? Pensando el turismo desde el primer escenario a corto plazo y con los recursos que tenemos, cómo podemos poner al servicio de manera inmediata lo que tenemos, en qué somos buenos al mercado. Entonces, nosotros empezamos a pensar, o sea, en conjunto con Jorge, a hablar precisamente con personas del sector y se nos empezó a ocurrir en que cuando uno llega al hotel, uno lo primero que siente es ese bienestar cuando entra a una habitación que está bien organizada, que está limpia, que se siente muy cómodo, que también uno disfruta muchísimo la comida. Entonces empezamos a decir que realmente se podría generar una rentabilidad por áreas de servicio.
Y en este orden de ideas empezamos a encontrar qué pasa si los hoteles empiezan a prestar un servicio de limpieza, de desinfección. Ellos tienen a su personal completamente entrenado en esto. ¿Y qué pasa si ponen a disposición toda la dotación de limpieza y desinfección que tienen y realmente pues prestan este servicio a la ciudad? O si adaptan su cocina y empiezan a hacer preparación de platos para la red domiciliaria. Nosotros nos pusimos en la labor de investigar y hay unas cadenas que ya empezaron de catering en Toronto, por ejemplo, y en la primera semana lograron recaudar más de $15,000 y lograron entregar más de 400 comidas y también incorporaron un sentido social, que era una de las preguntas que nos hacían ahorita, y fue repartiendo domicilios que donaban al personal de la salud y también pues a personas que necesitaban estos almuerzos. O este ejemplo de así como Avianca en este momento no puede prestar el servicio, hizo uso de su red de fidelización, le empezó a llevar el mundo, ¿cierto? O sea, cómo podían explorar las personas del mundo desde su casa, antojando a todo el mundo con destinos, con una visión 360 gracias a la realidad virtual, y empezaron a generar una comunicación constante. Yo creo que todos los que en este momento tuvieron algún contacto con Avianca o se inscribieron a su base de datos han recibido correos de ellos. Es lo mismo, cómo utilizar la base de datos, identificar qué valor podemos generar y qué programa en este momento les podemos ofrecer a nuestros clientes para ofrecer una comunicación constante. Con el sector del comercio al por menor, en este caso, por ejemplo, nos atrevimos a coger las ferreterías, a pensar un poquito también fuera de la caja y a detectar las oportunidades. En el caso de las oportunidades, quisimos identificar y pensamos, bueno, las ferreterías tienen una característica y es la venta rápida que pueden generar, tienen bastante stock. Y la adaptación que ellos podrían tener es reorganizar los roles dentro de la compañía. Lo que les decíamos, por ejemplo, ahora es quién tiene una buena habilidad para aprender sobre digitalización y empezar a generar algunos posts online, ¿cierto? Y se nos ocurrió hacer, por ejemplo, un take and go, como funciona, por ejemplo, los Automax, ¿cierto? Hacer una ferretería que sea fácil que la mercancía se la puedan llevar a través de las entregas por ventanilla de la mercancía. Para esto habría que dotar al personal con material de protección. ¿Para qué? Para generar entregas sin contacto y que podamos transmitir el mensaje de seguridad a nuestros clientes. Y también que podamos acudir al tema de las entregas programadas, o sea, vender anticipado, ¿cierto? Y que las personas puedan reclamar su producto por ventanilla. Las alianzas, por ejemplo, con diferentes negocios complementarios. Es muy importante el tema de la economía colectiva. Por ejemplo, ¿qué pasa si las ferreterías empiezan a fortalecer todos sus negocios con los constructores, con los maestros de obra? Otro ejemplo que les traíamos era la venta de ropa. Una idea inspiradora que empezamos a pensar fue las oportunidades que tiene toda el área de la venta de ropa. Es que ya vienen construyendo bases de datos de todos los clientes, que generan comunidad de marca constante, porque es fácil fidelizar, porque se da siempre un contacto muy tú a tú. Entonces, ¿qué pasa si generamos ideas de vamos hasta tu casa? Se nos ocurrió crear un closet móvil que visite unidades con un equipo de desinfección, que tenga una agenda virtual, y qué tal también hacer uso de las ventas programadas a través de las plataformas virtuales o entregar a domicilio en caso de que a las personas no les guste el contacto, porque nos vamos a ver enfrentados precisamente a ese sentimiento de inseguridad, ¿cierto? Del distanciamiento social en el que estamos. Todo esto son ideas que tenemos que revisar a la luz de las capacidades que nosotros tenemos en este momento, ¿cierto? Y lo que podemos ofrecer. Todas estas son ideas que se nos empezaron a ocurrir a Jorge y a mí para empezar a responder a lo que está sucediendo en el mercado. Y el último que les traemos es del sector del entretenimiento, viendo las tendencias y con los recursos que se tiene, por ejemplo, en el área de gaming, las oportunidades. Innovación, ellos son muy buenos en el desarrollo de producto, constantemente están innovando, viendo cómo pueden cautivar a los clientes. Una de las tendencias que está en el mercado hoy, en este momento, es que las enfermedades como la ansiedad y la depresión están presentando un incremento de los niveles gracias al distanciamiento social. Y si volvemos a pensar en las tendencias del bienestar social, ¿qué pasa si la unión de las fuerzas entre los psicólogos y la industria del entretenimiento crean entretenimiento para combatir estas enfermedades, crear un videojuego para combatir estas enfermedades de la depresión y ansiedad? Entonces, esto es como a modo de una reflexión que les hacemos, es atreverse a pensar fuera de la caja teniendo en cuenta
las habilidades, pensando en qué soy bueno, qué tengo en este momento que le puedo ofrecer al mercado, leyendo las tendencias y siendo muy, muy, muy consciente en función de lo que puedo entregar, generando valor. Yo quiero ahora sí pues darle paso a uno de los casos de éxito que pudimos tener pues gracias pues a la confianza que nos dio Public de asesorarlos y empezar a modificar como ese modelo de negocio que ellos tienen y sacar una nueva línea, modificarla al servicio de la ciudad, que es el portafolio de negocios del Smart Care. Hola a todos, cordial y afectuoso saludo por el bienestar y por la salud de quienes nos acompañan. Después de tantos años, décadas de dedicarnos a la comunicación digital pública, donde hemos sido líderes en América Latina, en la producción de sistemas interactivos para eventos, pues hoy, por fortuna, queremos compartir con todos ustedes la nueva unidad de negocios Public Smart Care, es decir, equipos inteligentes para la prevención y la salud. Queremos decirles que están disponibles por parte de Public para todo el país, incluso para Latinoamérica, unidades de servicio inteligente que incorporan inteligencia artificial, Internet de las Cosas, Big Data, como los productos Smart Display, que miden la temperatura de quien está a menos de 1 metro y que emite las alarmas respectivas. Smart Care para la entrega inteligente y referenciada con la data de tapabocas, kit de limpieza, guantes e información en general sobre la prevención del COVID-19. Igualmente, centros de atención personalizada como los Smart Point. Los invito entonces a todos para que los valoren y les satisface mucho saber que estamos al servicio de la humanidad. Pues impresionante el caso, adicional, impresionante el interés que hemos despertado en quienes están conectados. Ya superamos las 1.100 personas conectadas, a quienes les decimos que las memorias de esta conferencia van a quedar a disposición de ellos, se las vamos a enviar al correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma. Y bueno, Jorge, para ir redondeando un poco, tenemos una pregunta un poco difícil y es, si aún no soy digital, ¿cómo construyo una marca en medio de este entorno? O definitivamente no hay excepción y hay que tener relaciones digitales con nuestros usuarios y comunicación digital desde nuestra marca. Miren, yo voy a retomar un poquito para dar la respuesta, voy a retomar un poquito el caso de Public. Public, nosotros hemos venido con un proceso con Public desde más o menos octubre, Andrea me corrige, octubre, noviembre del año pasado. Ya habíamos hecho un primer cambio de modelo de negocio en octubre, noviembre, enfocado hacia el tema de Big Data. Y entre enero y marzo de este año hicimos otra vez este cambio con el video que ustedes acaban de ver. Y la conclusión es esa, tenemos que innovar, es decir, y no solamente la innovación es si tú estás pensando en una marca para llevarlo a lo digital, no es solamente llevar la marca a lo digital, es llevar tu negocio a lo digital. Entonces, digamos, hoy las circunstancias que nos ponen hoy, nos ponen ese imperativo, hay que hacerlo, y en eso, permíteme otra vez la cuña, en esa innovación también de modelo de negocio, también los podemos acompañar con el laboratorio de negocios en Ruta N. Pero la respuesta más bien puntualmente es, hoy es un imperativo estar en redes, hoy es un imperativo tener un modelo de negocio que incorpore el tema digital, la tecnología y que incorpore también un mensaje de comunicación mucho más empático, mucho más ético, mucho más transparente, pensando siempre primero en la salud del usuario. Ahora yo me quedé con una pregunta para Andrea. Andrea nos presentó, como ella lo dijo, como la cereza
del postre, hicieron el ejercicio de 3 sectores, el de turismo, el de comercio y el de entretenimiento, que se han visto bastante afectados, y ustedes nos decían, nos salimos de la caja y pensamos distinto. ¿Qué hay que hacer para salirse de la caja? Porque a veces, en medio de que tú estás viendo que tus ventas bajaron, que tienes una nómina por la que responder, unas obligaciones, te puedes quedar congelado y no estás considerando salirte de la caja. Y aquí la invitación es, estamos en momentos de cambio, de reinvención, cómo salirnos de la caja para repensar nuestros modelos de negocio, para reinventarnos y encontrar esas oportunidades que tú misma nos decías, las tendencias nos dicen que oportunidades sí hay, lo que hay es que encontrarlas y hacer match con nuestra capacidad de negocio. Bueno, pues precisamente el ejercicio que nosotros llevamos a cabo para poder como idear todo esto que logramos hacer de los ejercicios y pensar un poquito fuera de la caja fue entender primero qué estaba pasando en el mercado, ver cómo estaba pensando ese consumidor, qué necesitaba, todas las tendencias. Lo otro es, digamos que poniéndonos en los zapatos de las empresas de ese sector, también es muy importante entender, tener muy claro las capacidades. Si yo tengo claro las capacidades y las habilidades, no puedo adaptarme al cambio. O sea, si yo tengo claro qué puedo ofrecer desde el valor que le puedo también generar a mi cliente, eso puede fluir. Por eso, a medida que íbamos presentando cada una de las ideas inspiradoras que les traíamos, hacíamos mucho énfasis en cuáles son las capacidades que tengo y en qué soy bueno, ¿cierto? Y qué está necesitando en este momento el mercado. En el caso, por ejemplo, del gaming, ¿cierto? Y de las tendencias de las enfermedades, por ejemplo, como la ansiedad y depresión que vienen en aumento, ¿cierto? Si yo en el gaming tengo la posibilidad de innovar constantemente en desarrollo de producto y estoy notando que tengo un aliado fuerte como en el sector de la psicología, puedo crear un videojuego que me pueda suplir esta necesidad. Entonces, aparte de tener en cuenta todo el tema de las capacidades, también es aplicar cómo puedo generar valor y creativamente empezar a buscar estas necesidades que pueden dar una respuesta rápida al mercado. Jorge, y para complementar, me voy a adelantar como a las conclusiones, en el caso de en la U, que lo hemos visto como en su desarrollo, el tema de encontrar el aliado, porque yo no tengo todas las capacidades, pero hay otros aliados que sí lo tienen, y hacer esas conexiones en el momento oportuno maximiza el valor que le puedo ofrecer a mis clientes y además me permite llegar más rápido con una solución. Sandra, tocaste un punto fundamental y es el tema de los aliados. Es decir, pero esos aliados, a ver, cuando uno dice la analogía de salirse de la caja es salirse de la zona de confort. La zona de confort es lo que tú decías. Hay zonas de confort que generan disconfort, es decir, ese escenario que tú colocabas, o sea, entonces mis ventas van para abajo, tengo que tener un tema de nómina, o sea, esa es una zona de confort que genera disconfort. Estando en esa situación, es empezar, por ejemplo, el ejercicio que nosotros hacemos es empezar a leer cosas diferentes, porque la capacidad humana y el cerebro humano está en asociar cosas. Entonces, cuando yo empiezo a asociar, por ejemplo, lo que decía André, cómo un tema de enfermedades, por ejemplo, de ansiedad, de preocupación y demás, con psicología y con el tema de gaming, cómo uno de esos 3 puntos, y al unir esos 3 puntos, saca una idea de negocio. Eso es pensar fuera de la caja. Y lo otro es tener una escucha muy activa, muy activa, propositiva. Es decir, hoy muy seguramente las líneas de negocio que estaban generando una baja rentabilidad, muy seguramente hoy pueden llegar a ser las que están generando rentabilidad. Entonces, no cerrarse a la banda, es estar abiertos y también traer al equipo otro tipo de saberes, otro tipo de habilidades para que todos puedan aportar. Eso es pensar. Bueno, chicos,
Ha sido un espacio espectacular, digamos que en Protección también estamos en ese firme propósito, uno, de reinventarnos, de reescribir el futuro, y espacios como estos lo que nos permiten es afianzar las conversaciones con nuestros clientes, entender sus preocupaciones y poder tener respuestas muy rápidas a ello y acompañarlos en esa salud financiera y en el redimensionamiento también de sus negocios. A la luz de esto vamos a seguir haciendo espacios como estos que nos permita aprender en colaboración con aliados como ustedes, a quienes les damos las gracias a Ruta N, a través de Ruta N, a Jorge y Andrea, por la generosidad con el conocimiento. Y adicionalmente quisiéramos transmitirles una muy buena noticia. Varios de ustedes estaban a la espera, igual que Protección, de un anuncio que hizo el gobierno nacional de una modificación o suspensión en los aportes de pensiones. El gobierno acaba de sacar el decreto, que es el 558, y en el día de mañana, una vez nosotros hayamos estudiado esta comunicación, estaremos contándole a las pymes, a los emprendedores, qué modificaciones hay y qué oportunidades hay de disminuir esa carga económica por algún tiempo sin perder esa perspectiva de construcción de ahorro pensional en el largo plazo. Así que nosotros también con esta contingencia tenemos que ponerle mucha celeridad a las soluciones que estamos entregando a los clientes, y la canalidad digital sigue siendo la posibilidad de transmitirlo, con la invitación a quedarnos en casa, a cuidarnos para cuidar al resto, y que ese tema del cuidado de la vida por el que empezó esta conversación siga siendo nuestra prioridad, y eso nos exige estar haciendo el esfuerzo de quedarnos acá, pero sacándole provecho al tiempo que pasamos en casa. A ustedes mil gracias. Les recuerdo, las memorias estarán en los correos de ustedes, los correos que registraron en la plataforma. Guardaremos esta conferencia y haremos más invitaciones como estas. Muchísimas gracias a Jorge, a Andrea, a Ruta N, al equipo de UNO y a todo el equipo de Protección que estuvo detrás de la organización de este espacio. A ustedes que se conectaron, mil y mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias a todos.